Hola, buenas tardes. Bienvenidos al cuarto foro virtual de Cátedras Innovadoras, a la Comisión 19, Comunicación y Creatividad Publicitaria Online. Mi nombre es Carlos Caram, les doy la bienvenida a todos y les recuerdo que el foro de cátedras forma parte de la Semana Internacional de Diseño, que este año ofrece 2.000 contenidos y 160 comisiones en vivo completamente gratuitas, a las que se accede inscribiéndose en www.palermo.edu/semana. La idea es que todos los participantes tengan su espacio, más o menos de 7 minutos. Les pido a todos los participantes que silencien sus micrófonos cuando no hablan, o sea que solamente va a tener el micrófono habilitado el participante que tiene la palabra. Luego al final vamos a hacer un cierre. El cierre va a estar a cargo de la profesora Fabiola Nop, y Fabiola va a recoger las principales líneas, los principales ejes de reflexión tratados por los participantes, los va a resumir en el cierre y luego va a abrir un espacio de preguntas. El participante que lo desea puede habilitar su cámara, será buenísimo así lo vemos y lo escuchamos. Y los participantes son los siguientes, y este es el orden en el que van a participar: Evangelina Ciurleo, Paula Domeniconi, Javier Furman Pons, Ariel Khalil, Leticia Martín, María Virginia Marturet, Adriana Meldini, Pablo Milano, Martín Sánchez y Martín Stortoni. Bueno, es un placer este espacio de reencuentro con grandes amigos, con colegas de toda la vida y bueno, espero que lo podamos aprovechar y reflexionar todos en este espacio. Le damos la palabra a Evangelina Ciurleo, que nos va a presentar el nuevo trabajo en equipo. Hola Evangelina, ¿estás disponible para hablar? Habilita tu Hola, micrófono. hola, Hola, hola. ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, gracias, muy contento de estar con ustedes acá. ¿Vas a habilitar cámara? Como quieran. Sí, queremos. A ver, ¿me ven? A ver, te escuchamos, pero todavía no te vemos, pero hay que esperar un poquito. Ahí está, perfecto. Bueno, silencio mi micrófono y tenés 7 Dale. minutos todos tuyos. Bueno, estoy tratando de entrar al blog docente para quería compartirles algunos trabajos que hicimos. La verdad que, Perdón, perdón, eh, perdón. Lo que no dije es que realmente evitemos esto para el espacio viste que el espacio virtual con el ancho de banda y todo va a ser solamente una presentación con tu cámara y oral. Evitemos compartir imágenes, por favor. perfecto, dale, no hay problema. Yo quería mostrarles algunas cosas de las que habíamos hecho, pero entiendo que por ahí el ancho de banda no. Les voy contando entonces. Yo tuve una cursada bueno, todos creo que tuvimos una cursada muy particular y los chicos estaban un poquitito desmotivados, se podría decir, porque bueno, se encontraron con que de repente iban a cursar online y demás, y entonces se me ocurrió, me parece que es interesante contarlo, se me ocurrió que yo en general yo tengo publicidad uno y en general les doy bueno, tienen mi primera campaña, tienen que hacer su primera campaña publicitaria, y lo que hago es mandarlos al supermercado, al almacén de su barrio a comprar un producto que no tenga comunicación, y a partir de ahí empezamos a hacer el proceso desde que compran ese producto, lo traen a la clase, lo compartimos, sorteamos los productos y a cada uno le toca un producto distinto, y en base a esto empezamos a trabajar todos los módulos de la asignatura, publicidad uno, y vamos aprendiendo el ABC de la publicidad con este producto en la mano. Como este año pasó esto y los chicos estaban un poco desmotivados, eh, a muchos de ellos tomaron, por una recomendación mía, un proyecto que tuvieran ellos mismos.
Entonces, en vez de traer un producto que encontraban en el almacén o en el supermercado, les propuse que si querían, tomen como producto para trabajar y hacer todo el proceso de la cursada con un proyecto personal, con un emprendimiento. Me dio un poquito de miedo al principio porque no sabía cómo iba a resultar, imagínate, y los chicos empezaron a traer proyectos. Bueno, los resultados fueron increíbles porque se motivaron muchísimo más porque era algo que ellos querían sacar y querían poner ya en las redes sociales. De todos habrán habido, poner que te diga, 5 o 6 chicos con emprendimientos personales y a lo largo de toda la cursada, con cada uno de los módulos, pensar que Publi 1 tiene temas que son el ABC de la publicidad, entonces nosotros hablamos eh, hablamos de target, hablamos del universo del producto, de la información de la empresa, del negocio, eh, del objetivo, de lo que quieren comunicar, de cuál es el atributo diferencial, qué es lo que cuál es ese beneficio único que va a tener el producto. Y bueno, aparecieron no solamente que los emprendimientos de los chicos son muy interesantes, por eso les quería mostrar, sino que aparecieron cosas como desde una chica que era diseñadora, está estudiando para diseño de indumentaria y lanzó su campaña en Instagram para la ropa que vende, hasta, por ejemplo, una chica que la hermana hacía viandas saludables para enviar y se puso en concreto con eso, una fundación que ayuda a personas mayores de la comunidad judía. Bueno, la verdad es que a mí los casos me sorprendieron muchísimo, los proyectos me sorprendieron muchísimo, los emprendimientos también, porque eran todos muy diversos, como verán, y, y además apelaron muchísimo a la creatividad, entonces los proyectos que por ahí eran solamente tirar un flyer o tirar un volante por ahí, o comunicarse por mail con la gente, o mandar mensajes de WhatsApp, chicos que, por ejemplo, con el emprendimiento mandaban WhatsApp a sus conocidos, pero no es lo mismo, como ustedes saben, creo que somos todos de publicidad acá en esta reunión, como todos saben, no es lo mismo mandar un WhatsApp que hacer una campaña. Y las campañas las fuimos trabajando muchísimo, por supuesto, y bueno, los resultados fueron excelentes, y no solamente eso, sino que lo pusieron en marcha. Y casi todos los que lo hicieron me decían esto, lo pusimos en marcha. Y en general eran emprendimientos o con amigos, o con familiares, o de familiares. Así que lo que más quería contarles era esto, me parece lo más importante, digamos, que de la cursada, de lo que se aprende en la universidad y de la manera en que se aprende, que en este caso era online y que fue bastante dificultoso al principio, ya te digo, porque no es lo mismo estar en el aula, por supuesto a todos les habrá pasado, que hacerlo todo online, así todo, los chicos incorporaron un montón todo lo que íbamos trabajando en clase y cuando no estábamos en clase estuve comunicada todos los días por pronto, con propuestas de ellos que se le iban ocurriendo cosas distintas, que querían mejorarlo. Bueno, tuve casos de chicos que no estaban conformes con lo que estaban haciendo y lo hicieron todo de cero, con todo lo que estaban incorporando. Eh, Así que, bueno, en realidad las experiencias que tuve son bastante más amplias de lo que estoy contando, pero no me quiero acaparar todo el tiempo porque quiero también escuchar a otros profesores bueno, me pareció interesante contarles esto. Así que, bueno, yo los invito también a que me pregunten ustedes porque me resulta más interactivo que hablar yo sola. Bueno, muchas gracias, Evangelina. Hacemos las preguntas al final. Cuando una vez que den todos, hacemos el cierre y decimos las preguntas todas juntas. Muy buen manejo de tu tiempo. Dale. Justo 7 minutos. Genial, genial, ¿Viste? genial. Mirá que no Yo les voy tengo, a ir, mirá que no tengo reloj acá, Carlos. Tengo la escuela, por eso. bueno, yo les voy a ir diciendo igual cuando falte un minuto por el chat para no interrumpirlos con mi voz. Les pongo un minuto para decirles. Así que gracias, Evangelina.
Ahora No, llamamos a gracias la a... persona. Gracias, Y estoy... apago el mic, apago el mic. por favor. Y si querés la cámara también, así le damos la palabra a Paula Domeniconi, que nos va a presentar cómo repensar el proyecto integrador, el plus del 100%. Hola Paula. Buenas tardes a todos. No sé si me Hola, ven o me buenas tardes. escuchan. Las dos cosas, te vemos y te escuchamos. Perfecto. Un placer. Bueno, la verdad. Bueno, paso a contarles un poco del material sobre las de bien público. Es una materia de tercer año, primer cuatrimestre, y la verdad es que venía trabajando esto del plus, la idea del plus, de este nuevo formato que tenemos, de cómo los estudiantes pueden darle un plus. Perdón, Paula, Y la verdad tenemos. es que Paula, sí, perdón que te interrumpa. Te escuchamos, yo te escucho entrecortado por lo menos, no sé los demás. Y quizás si tenemos, como no se escucha bien, por ahí probemos apagando la cámara, porque por ahí tenés apago. una conexión débil, a ver si se mejora el sonido. Probemos, a ver. Ahora, por favor. A ver ahora. A ver, ahora sí, ahí apagué la cámara, que esa es una de las cosas que aprendí en la cursada, Sí, está mucho mejor que ahora. el audio mejora con la cámara apagada. Sí, Está mucho mejor, bien. sí. Genial. ¿Quieren que repita lo que había dicho? Si no se escuchó, no era mucho igual. Sí, sí, empezá Estoy... de cero, porque se escuchó Dale, todo entrecortado. Gracias. buenísimo. Dale, no, gracias a ustedes. Em, la materia sobre la que voy a hablar de campaña de es de tercer año, primer cuatrimestre, y es la idea de del plus, ¿no? De pensar cómo los estudiantes pueden ver una posibilidad de un poquito más a lo que es su proyecto integrador, que es un proyecto que se desarrolla a lo largo de todo el cuatrimestre. Eh, la realidad es que el online fue como un tsunami donde lo audiovisual irrumpió todo, y también la dificultad de trabajar tanto materiales, ¿no? El que no había comprado el módulo, cómo hacerse de los textos, etcétera. Entonces, esta experiencia que yo venía trabajando este cuatrimestre online fue como mucho enriquecedora, porque la idea es que los alumnos, después de terminar el proyecto integrador, realicen un videocaso de 1 minuto, 2 minutos, presentando de a fin, porque el producto que ellos tienen es una campaña publicitaria, enfocada en bien público, bajo presupuesto. Para entender si una campaña es buena o mala hay que saber la estrategia. En realidad es que la idea del videocaso es, en un punto, al menos lo que vengo aprendiendo hasta ahora, y tengo mucho más para mejorar todavía, es, por un lado, poder el proyecto integrador, por otro lado, dar una mirada profesional a lo que hicieron, poder resignificarlo, rever la producción y tener un nuevo producto. En realidad, lo que busca es poder presentar en un concurso, poder tener material de portfolio para que el estudiante, si puede llegar a tener una entrevista, mostrar un caso de principio a fin, e incluso, y esto es lo que se resignificó muchísimo el cuatrimestre pasado, un producto que es contenido para redes sociales. Y esto fue, bueno, no lo había pensado así, es lo que yo encontré, donde los estudiantes me dicen, le mandé a mi mamá lo que hice, le mandó, compartí, y esa sensación de poder tener un producto terminado con una pauta mucho más profesional, porque el tema de los acerca muchísimo más a la tarea profesional, hace que el alumno, que si bien este cuatrimestre la realidad es que no tenían la obligación de trabajar esto, ellos tienen mucha facilidad para trabajar lo audiovisual, mucho más que yo seguramente, y
Y el logro era poder un producto académicamente aceptable, excelente, o digo en la gama que sea, pero claramente un producto que los acerca al campo profesional. Era lo que ellos más valoraron. En ese punto es donde yo necesito por ahí ajustar un poco más las pautas de cómo hay que ser, pero que claramente es algo que quiero seguir trabajando, de que puedan tener productos para presentar en concursos y poder que mediante proyecto integrador trascender las fronteras de la facultad y por ahí llegar a un mundo un poquito más amplio. Y una cosita más para agregar es la importancia audiovisual como elementos para poder dar nuestras clases, ¿no? Esto como desde otro lugar. Rescatar lo audiovisual mucho más que antes y agarrar eso. Así que bueno, hasta acá. No sé cómo estuve con el tiempo. Gracias. Gracias, Paula. Muy bien. Usaste menos tiempo incluso, Bien. así que muy bien. Bueno, Paula nos habló un poquito de un tema que nos preocupa a todos, que es cuáles son los límites y cuál es el territorio del aula, ¿no? Si ya nos preguntábamos eso antes, ahora con esta hiperconectividad y con la virtualidad, bueno, los territorios del aula son infinitos, realmente, sí, y cómo a través del video caso y de las redes se puede ampliar la visibilidad de la producción y con eso se puede ampliar los límites del aula. Después lo discutiremos en el cierre junto con Fabiola. Gracias, Paula. Gracias a ustedes. Bueno, convocamos al profesor Javier Furman Pons, que nos va a hablar de El Desafío. Hola, Javi. Hola Carlos, hola a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan Muy bien? bien. Sí, ¿vas a poner cámara, Javi? Sí, ahí les voy a dar a compartir el video, confírmenme si me Dale. recepcionan bien. Ahí te vemos y te escuchamos perfecto. Y bueno, Silencio mi micrófono y tenés tus 7 minutos. como no, gracias. Bueno, hola a todos, buenas tardes, bienvenidos. Bueno, yo voy a correr el eje un poquito de esta cuestión, voy a quitarle la luz al alumno y la voy a poner un poco en nosotros, en el rol del profesional docente. A ver, creo que esta experiencia en mi caso, discúlpenme, yo tengo dos, vamos a arrancar por el principio. Yo tengo dos titularidades de cátedra, yo doy empresas publicitarias 1-2 y publicidad 6, que es planeamiento estratégico de la comunicación y medios. Y el desafío ha sido maravilloso desde este lugar, porque dos materias tan técnicas que ameritan tanto del presencial por un montón de cuestiones que tienen que ver con un taller áulico que raya todos los días con variables que tienen que ver con tomar decisiones de mercado y donde los alumnos se paran, preguntan, donde amerita escribir en un pizarrón una fórmula matemática, donde explicar o contar casos de estudio y que muchas veces lo digital lo vuelve complicado, la vía online lo vuelve complicado, lo complejiza más que lo resuelve. ¿Por qué digo de poner un poco, correr el eje y poner un poco en nosotros? Creo que esta actividad de este cuatrimestre que hemos hecho, o de estos cuatrimestres donde hemos empezado a transitar el camino de la clase interactiva, nos transformó un poquito en profetas en nuestra propia tierra, porque nos ha enfrentado a una cuestión, todos los que hacemos marketing y publicidad, estamos constantemente tratando de capturar atenciones, y creo que el desafío de todos ha sido lograr capturar la atención del alumno en un lugar, en un espacio donde no sabemos si realmente nos están prestando atención. En el aula esta dinámica es mucho más comprobable porque la validamos casi de forma instantánea, que ha sido muy difícil. Yo lo veo con mis hijos en edad, bueno, uno universitario, otro en el secundario, más que nada con el del secundario, donde también tiene clases virtuales, y mientras dice que escucha al profesor, está mirando en Netflix una serie. Esto complejiza el aprendizaje de esta plataforma. Con lo cual el gran desafío creo ha sido para todos los docentes
lograr capturar la atención de nuestros alumnos sin perder efectividad en la transmisión de los conocimientos, en la transmisión de las experiencias. Además de, por supuesto, la natural complejización que se produce al no poder verlos a la cara, no poder escribir en un pizarrón una fórmula matemática, insisto, una fórmula estadística, o tener que, mientras les contás un caso, mirarlos a la cara y ver sus expresiones, ver esas evoluciones tan importantes que tienen que ver con la expresión corporal, con lo que tengan para decir, que no puede producirse de la misma manera, otra vez insisto con esto y con la misma dinámica en una plataforma interactiva. De todas maneras, considero que ha sido muy exitoso. Creo que, sin lugar a dudas, el esfuerzo del alumno es importante, pero creo que el esfuerzo del docente para lograr la captura de esta atención es doblemente meritorio cuando se logra. Es muy difícil consolidar estos estímulos cuando del otro lado no sabéis si están mirando o cuando simplemente inferís que te están escuchando. Pero ha sido, sin lugar a dudas, muy exitoso. Yo, en mi caso particular, con dos materias tan técnicas, después de casi 19 años, desde que las doy, donde las ayorno cuatrimestre a cuatrimestre, donde les traigo cosas desde el medio de comunicación al aula para que constantemente estén haciendo taller profesional, se me ha dificultado mucho, en mi caso particular, el hecho de darle un formato digital interactivo y donde no nos vemos las caras, en dos materias, insisto, como les comentaba, tan técnicas. En mis dos casos son tanto en empresas publicitarias, donde lo que hacemos es marketing plan y damos vida a una marca, producto o servicio nuevo, o en publicidad 6, donde generamos un replanning de comunicación integral, donde los chicos tienen que prácticamente tomar una campaña, que es la elección, donde yo valido la elección de esa campaña para que se les facilite el trabajo, por supuesto. Ellos tienen que repensarla como si hubieran sido la agencia de medios de cero, y esto implica que tengan que hacer un proceso de inmersión muy importante, que hoy no pueden hacerlo porque la cuarentena les impide ir a tocar puertas a las agencias, les impide incluso conectarse telefónicamente con anunciantes de agencias porque todo el mundo está con home office, con lo cual el desafío ha sido doble o triple en este punto. Así que nada, rescato el éxito viendo las producciones finales y haber logrado la transmisión de conocimientos, de experiencias, y ver esto capitulado en una producción final, que en mi caso particular, me imagino que ustedes habrán sido lo mismo, han sido muy exitosas, las producciones increíbles, con un nivel de acierto, con un nivel de desarrollo típico de una presencial. Así es donde rescato el punto. Toda la versatilidad que han logrado los alumnos en incorporar todas estas cuestiones vía una plataforma que no es la habitual, realmente a mí me ha fascinado en ese lugar, y desde luego ha disparado un sinfín de ideas para aplicar en el próximo cuatrimestre que tienen que ver con la mejora constante de estas cuestiones. No sabemos cuándo vamos a volver a la presencial, pero al menos en lo inmediato me ha generado y me ha disparado un montón de recursos nuevos para aplicar para seguir mejorando esta cuestión. Más que nada insistiendo, ¿no? Mis tareas son muy técnicas y necesitan del presencial muchas veces para muchas cuestiones, pero bueno, el contexto y coyuntura obligan a tener que hacerlo de esta manera, y la verdad que estoy muy contento con cómo han resuelto los alumnos las producciones. Bueno, no sé si no llegué a... Estoy sin los lentes, con lo cual no llego a ver mi tiempo, Carlitos, pero decime si estoy bien. Por lo pronto un poco, bueno... Perfecto, Javi, te queda un minuto si querés. Bueno, no, un poco es esto. Me parece que coincido, Carlos, bueno, algo hemos hablado en alguna oportunidad también, esto de romper con los límites del aula. A mí es una bandera que yo he levantado siempre, no solo como estudiante, sino en la vida profesional también, romper con los formatos donde la incorporación de conocimiento, la transmisión de experiencias, no deben verse limitadas a un espacio físico o un espacio puntual donde vos te juntás con otra persona. Creo que ha servido muchísimo de esto también, y en este caso esta línea conceptual viene muy bien y en enorme aplicabilidad. Esto de, bueno, acá ya se creó, o subyace el gran desafío para todos, ¿no? El educar o el transmitir experiencias vía una plataforma donde no podés mirarte a los ojos, o muchas veces no sabés si del otro lado finalmente te están escuchando, es un gran desafío, sin lugar a dudas. Donde creo que, para cerrarles,
el elemento de validación, los recursos finales que tenemos para validar es la producción final del estudiante. Cuando vos mirás lo que finalmente el anunciante ha construido después de todo lo que ha transmitido en un cuatrimestre, es donde de alguna manera recibir esa bandera de llegada a la meta, donde vos decís, bueno, vía la plataforma también es posible. Esto es un poco para concluir. Muchas gracias, Javi. Muy interesante tu reflexión sobre... Me quedé pensando en lo que planteabas de no perder los vínculos con los estudiantes y cómo rescatar las señales a través de esta mediación del aula virtual, las señales que humanizan el vínculo pedagógico. Ese es el gran temor que tenemos todos, ¿no? De estar hablándole a la pantalla, de cómo uno puede rescatar a través de esto, es uno de los desafíos, esas señales que evitan la deshumanización del vínculo, que es lo que menos queremos. Y por otro lado, coincido con vos, que es el proyecto integrador, la producción de los estudiantes, la medida de la eficacia de la programación. O sea, esa es la medida de cuál eficaz fue nuestro proceso. Así que, bueno, dejamos estos puntos como síntesis para, si hay tiempo, debatirlos en el final de la comisión. Muchas gracias, Javi. Muy interesante. Bueno, convocamos a Virginia Marturet, que nos va a hablar de comunicación con perspectiva de género, impacto desde la educación. Hola, María Virginia, ¿estás? ¿Me escuchás? Hola, hola, ¿sí me escuchan? Hola, te escuchamos y te vemos, así que bienvenido. Buenísimo. Adelante, tenés tus 7 minutos. Yo silencio mi micrófono. Bien, bueno, muchas gracias. Gracias por el espacio, gracias a Paula, a Javier y quienes me entendieron. Súper interesante todo. En mi caso, tal cual como comentara Carlos, comienzo por el principio. La materia en la que yo estoy dando clases se llama Comunicación Interactiva 4. Es dentro del espacio publicidad, sino de comunicación digital, y en sí es una carrera que también es selectiva, con lo cual participan estudiantes de medios digitales, planificación digital, marketing digital. Bueno, es una interacción con un montón de estudiantes de muchas otras carreras y la seguimos trabajando como es muy de nicho. Trabajamos puntualmente cómo desarrollar campañas de marketing y campañas de comunicación en el marco más que nada virtual y también en el mercado y en el espacio offline, en el caso que lleguemos y según el nivel que tienen con el que llegan los estudiantes. Muchos son de alguna manera la primera vez que se conectan con el mundo digital, con lo cual hay que ir trabajándolo más de a poco, y con otros que tienen ya mucho más desarrollo, incluso ya desarrollan aplicaciones y sitios web y demás. Bueno, es como que hay que encontrar ahí un equilibrio. En este caso puntual, lo que quería contar y compartir es un poco acercarme a lo que venía contando Javier. Es uno de los casos que trabajamos. Voy a comentar sobre lo que fue la experiencia del año pasado y que la seguimos trabajando por el éxito que tuvimos este nuevo año, tan distinto desde el contexto de desarrollarlo solo a nivel virtual, que bueno, implicó un montón de desafíos, que fue la palabra tal cual, la que mencionaron recién, la conexión, el vínculo, cómo desarrollarlo. Entonces el enfoque que quisimos darle y que nos resultó compartir con todos y con todas, era el caso de un ejemplo de una de las empresas con las que trabajamos, que eligió un estudiante que trabaja en la empresa. Fue un caso que después lo desarrolló y mientras lo íbamos viendo en la clase, fue aprendiendo y después lo fue desarrollando en la empresa, con lo cual terminó la cursada y terminó también contándonos los resultados de lo que venía logrando en la empresa misma, de implementar lo que era el marketing digital, la comunicación digital con perspectiva de género en una empresa que es una empresa que se llama Vaco, es de larga AHCO, fundada en Suecia en 1886, se dedica a la fabricación de herramientas manuales de todo tipo. Fundamentalmente fabrican cosas que tienen que ver mucho con lo rudimentario, herramientas, material para la construcción, fabricación
que hacen en Argentina, en Santa Fe están puntualmente, tienen 12 plantas de fabricación, y es una empresa que tiene un desarrollo de una mirada, uno podría ver si es más enfocado al segmento masculino. Entonces, bueno, era súper interesante, nos pareció muy entretenido trabajar con la marca desde esa perspectiva, ¿no? ¿Cómo sería que lo iba a trabajar a nivel local? Una empresa que está pensada para los hombres, al mundo del trabajo, las herramientas, lo rudimentario, y bueno, y cómo trabajar con perspectiva de género. Fue muy, muy divertido, en el mayor de los sentidos, para el aprendizaje, para nosotros también como grupo de profesores también, porque fue, bueno, fue un desafío, y logramos justamente trascender y cómo meter el contexto de lo que tiene que ver con justamente la perspectiva de género, que a veces se confunde. Yo lo vengo trabajando ya desde hace varios años también para otras universidades, incluso en el extranjero, entonces lo que quería aplicar acá. Son tendencias que nos impactan a todos en lo que tiene que ver con la comunicación, en el diseño, en el desarrollo del aprendizaje, en el desarrollo de las políticas, bueno, para este nuevo milenio, y bueno, cómo comunicarlo con estudiantes que hoy ya viven esa realidad, y que a veces a lo mejor nos resulta un poco más desafiante para quienes estamos hoy, digo, de generaciones más experimentadas. Bueno, entonces de ese lado, bueno, fue excelente, fue muy interesante. El estudiante, insisto, presentó el plan, y el plan después empezó a verse en la práctica en la empresa, con efectos concretos, primero con unas primeras aproximaciones de la empresa que lo veían como algo que era difícil de aplicar. ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿Qué hacemos? No sé, lo primero que se pensaba era, no sé, aplicamos las herramientas para, por ejemplo, trabajos de jardinería, entonces comunicamos más de eso el Día de la Mujer o el Día de la Madre. Y justamente el desafío era romper ese estereotipo. ¿Por qué la mujer es la que se dedica a las plantas y el hombre es el que se dedica a las herramientas o a los fierros, por decir una manera, y por revés? Entonces, bueno, fue pensar todo eso, empezar a plantearnos, a romper estereotipos, a salir de nuestros sesgos, a presentar cuáles sean nuestros sesgos cognitivos, culturales, sociales. Y bueno, qué decir, la experiencia fue súper gratificante, desde poder ver un trabajo que se llevó a la práctica en concreto, y que hoy, si ustedes visitan la página web de Baco, van a poder empezar a ver los resultados. Este chico que trabajó en el equipo, que fue el estudiante que eligió la marca, la desarrolló, bueno, de principio a fin, y ya digo, con este resultado, en la experiencia propia del trabajo de campo en su compañía, incluso tuvo, bueno, más posibilidades y perspectivas de trabajar y desarrollar su trabajo en la empresa, con lo cual amplió la mirada también de la empresa. Me parece que trascendimos el espacio, esto cuando arrancabas, Carlos, que decías cuáles eran los límites y el territorio del aula, en este sentido lo trascendimos, salimos del espacio físico, que fue el año pasado en la misma facultad, y trascendimos, llegamos hasta Santa Fe. Y sí, ¿no es cierto?, la semilla se sigue expandiendo, sigue creciendo. Bueno, esa aplicación de entender lo que es trabajar en comunicación con perspectiva de género, no solamente hablar con la E, con la O, con la A, con el arroba, con la X, tiene que ver con esto, tiene que ver con romper sesgos, con permitirnos aprender y permitirnos incorporar la diversidad, la inclusión, la igualdad en términos más allá de lo formal, sino una igualdad que tenga que ver con la materialidad, es decir, qué es lo que cada uno puede aportar desde ese lugar, desde su diferencia, para que tengamos una sociedad más inclusiva. Así que, bueno, de eso quería contar la experiencia. Desde ya invito a quienes quieran, para poder compartir después, si quieren, en mi blog creo que subimos también el material, o desde ya quedamos en contacto para algo más. No sé cuánto tiempo me queda y si no compartir algo más, pero básicamente era eso, unas últimas palabras. Si tengo tiempo las digo, no sé, Carlos, si no, bueno. Dale, decilas. Bueno, justamente con lo que estabas diciendo al final, compartías con Javier el tema esto de no señalar y rescatar eso de la humanización del vínculo pedagógico. Me parece que es clave lo que fue respecto a la experiencia de trabajar en lo virtual. Para mí fue muy distinto a lo que veníamos trabajando el año pasado. Me parece que logramos trascenderlo también. Ese vínculo se da cuando traemos al aula, a los espacios de aprendizaje, tendencias sociales que nos impactan también, y en el mismo espacio de relacionamiento entre nosotros. Entonces me parece que
que está bueno trabajar, digo, estoy muy a favor de proponer esto, de que tenga que ver con incorporando tendencias sociales bueno, a las materias que a lo mejor uno se puede imaginar que no tienen que ver, y bueno, empezar a hacerlo como algo que sea transversal, ¿no? Y creo que el vínculo también eh, eh, se va perpetrando en este sentido, cuando nosotros nos sumamos a lo que está pasando afuera del aula y lo traemos a lo que pasa en el aula a nuestra realidad. Me ha pasado en otras clases que de repente, bueno, trabajamos con mujeres, con hombres, con personas que tenían otras diversidades sexuales, y bueno, empezar a hablar de esto hizo que se tornara mucho más normal, y que se empezara a trabajar desde ese lugar también el vínculo más genuino entre cada una de las personas que integramos el aula. Así que bueno, nada, quería como agregar eso, que me parece que está bueno, que sigamos trabajando como profes de la Universidad de Palermo por una sociedad más inclusiva y humana. Muchas gracias, María Virginia. Muy, muy interesante. Estoy totalmente de acuerdo con toda tu postura. Y lo que rescato sobre todo, que me parece re interesante, es cómo desde el proyecto, desde la consigna, desde el desafío pedagógico, tomarlo al proyecto como una gran pregunta-problema para indagar en otros campos, para romper con estereotipos, para deconstruir, para repensar toda la estructura social que la vemos como naturalizada y que no lo es, porque es parte de la cultura y tenemos que reverla. Y me parece muy interesante cómo, en lugar de plantear la pregunta directamente, generar una mediación, un desvío, y que los proyectos integradores sean los que te lleven a indagar en eso. Por eso, aún más sostengo lo que consideramos nosotros en la facultad, que el proyecto integrador no es la aplicación de algo que ya se aprendió, es muchísimo más. El proyecto integrador es la posibilidad de generar teoría, de generar preguntas, de construir, es la puerta para ingresar, si seguimos con la metáfora, a territorios inimaginables, ¿no? Que no sabemos dónde vamos a terminar. Esa es la magia del proyecto. No es aplicar algo que se dijo. Por eso el tema, nosotros no hace mucho que no creemos en la división teoría-práctica, ¿no? Digamos, no hay ninguna división. Cuando yo encaro un proyecto, estoy encarando un modelo teórico, estoy encarando un paradigma. Así que me pareció muy interesante desde ese lado y estaría bueno ampliarlo en algún escrito, algo, porque es muy interesante. Así que bueno, Bueno, te buenísimo. agradezco mucho, María Virginia, Muchas muy gracias. interesante, muy interesante. Gracias, ¿eh? Muchas gracias a vos. Bueno, gracias. Convocamos al profesor Ariel Khalil, que nos va a hablar mi materia y mi carrera en el mundo virtual. Hola, Ariel. ¿Qué tal? Acá estamos. ¿Cómo A ver, estás? ahora Ahí aparezco. te vemos y te ¿Sí? ¿Me escuchamos. ven? ¿Me Sí, ven? así que voy a silenciar mi micrófono y tenés tus 7 minutos. Bueno, un poco creo que el eje está pasando por una cuestión que desde el punto de vista todos estamos tratando de mejorar o de trabajar, mejor dicho. Yo, por ejemplo, recién acá veía como muchos participantes, ¿no? Un montón, por suerte. Esto es parte del cambio que estamos viviendo, ¿no? A partir de esta intempestiva y rápido cambio que hemos tenido de lo presencial a lo virtual, tuvimos que acostumbrarnos a muchas cosas y estamos preocupados por el tema del interés. Yo retomo un poco lo de Javier Forman, ¿no? Cosa que también me ha preocupado a mí, de alguna manera, esto de que los alumnos estén escuchándonos, y me parece que nos convertimos un poco en presentadores pedagógicos, ¿no? Haciendo un paralelismo con la televisión. Cuando la televisión busca el rating, bueno, nosotros buscamos de alguna manera un rating pedagógico, un rating de aprendizaje, ¿no? Perdón por estos términos, pero al ser publicitario me surge. Entonces, bueno, una de las preguntas que por ahí hay que avanzar un pasito más de lo que dijo Javier, que fue muy interesante. Una de las preguntas es que por ahí nos tenemos que hacer es cuál es el profesional que queremos formar y que el alumno de alguna manera sepa
qué profesional va a ser, ¿no? Me parece que esto, en términos de mantener el interés, esto que decía Javier, cuánta gente nos está mirando, cuánta gente nos está viendo, cuántos alumnos, ¿no? Yo permanentemente trataba de decir, chicos, esto me estoy haciendo comprender bien, se va entendiendo. ¿Qué les parece? ¿Se acuerdan lo que dije el otro día? ¿Qué más pueden agregar sobre esto? Bueno, algunas técnicas como para ver, y a veces contestaban en el mismo momento, a veces había algún tipo de delay, ¿no? Entonces, siempre tratando de atender esto. Entonces, ¿cuál sería un poco una forma de resolver o algún camino como para lograr que los alumnos estén, que los alumnos nos escuchen humildemente? Lo mío es un pensamiento, un pequeño camino, si se quiere, es de alguna manera que ellos primero tener en claro qué profesional tenemos que formar. ¿Cuál va a ser el profesional de la comunicación? Mi materia, publicidad 1, publicidad 2. ¿Cuál va a ser ese profesional que hay que formar? Es un profesional que va a tener que estar a la altura de responder a requerimientos de anunciantes, ¿no? Recién lo decía también Javier, perdón, Javier, que te nombre nuevamente. Decía, bueno, hoy en día está muy complicado hablar con los anunciantes. ¿Se imaginan ustedes si hubiera que en este momento un profesional que recién sale está respondiendo a un anunciante, a un cliente en nuestro mundo de la publicidad, de la comunicación? Y tiene que tener cierta preparación. Entonces yo creo que si el alumno empieza a entender eso, ya desde una Publi 1, una Publi 2, o de la materia que atañe a cualquiera de los profesores que nos están escuchando, sería importante porque el alumno de alguna manera sabría para qué situación tiene que prepararse, ¿no? ¿Qué tiene que responder ante un anunciante, ante un cliente? No solo un contacto de cuenta, porque sabemos, sobre todo con este cambio, con esta de la presencial a lo virtual, quizás en donde todas las agencias de publicidad en este momento o empresas de comunicación están trabajando de manera virtual también, y muchas con home office, la comunicación con el cliente también cambia. Entonces, si un nuevo profesional tuviera que comunicarse con un cliente, debería estar a la altura, por ejemplo, de poder asesorarlo cuál va a ser la efectividad de su campaña, por ejemplo. Cuáles son los medios más idóneos para que su campaña sea efectiva y por qué va a invertir el dinero que va a invertir. O por qué va a invertir el dinero que le proponemos que invierta en relación a los medios. También debería contarle por qué se eligió ese qué decir que tan cuidadosamente se elige a partir de lo que es el planeamiento estratégico, en donde se hacen investigaciones motivacionales para determinar bien por qué el banco HSBC pueda estar diciendo esto o Coca-Cola pueda estar diciendo esto otro. También tiene que estar preparado para la cuestión de producción. Esto es exceder un poco mi materia, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, pero si bien la excede, también de alguna manera uno trata de darle a veces, yo particularmente lo hago, esa integralidad de alguna manera, ¿no? Creo que sin ánimo de superponernos, cada uno dando una pequeña integralidad, una pequeña visión más integral, también colabora a esto, a este fin, a que el alumno pueda comprender, alumne pueda comprender a qué tienen que responder. Bueno, cuestiones de producción, tiene que estar atento cuando un anunciante le dice, me dijeron que esta impreso no salió bien porque tiene muy poco LPI. Bien, o sea, líneas por pulgada, y bueno, tiene que estar preparado para un montón de situaciones. Aquí las situaciones son muy diversas. Insisto, no es lo mismo para un contacto de cuentas, o no solo pasa eso en un contacto de cuentas, que como sabemos en nuestra profesión es el que está permanentemente con un anunciante, con un cliente, que hoy en día también la necesidad de que todos se estén comunicando
con un anunciante. Ese es el profesional. ¿Cuál es el concepto de profesional entonces? ¿Cuál sería? Sería aquel que de alguna manera puede resolver problemas de un anunciante, de un cliente. Los anunciantes, los clientes tienen planes anuales de comunicación, en este momento se convirtieron en mini campañas absolutamente rápidas y intempestivas de alguna manera, por la manera que se está trabajando, hasta que todo esto se tranquilice. Y entonces esas mini campañas tienen un montón de preguntas. Entonces quizás si nos preguntamos cuál es el profesional que tenemos que formar, es aquel que puede resolver problemas de las necesidades de comunicación que pueda llegar a tener una marca, ¿no es cierto? Un anunciante. Y creo que eso automáticamente le puede generar interés a los alumnos. Lo difícil es poder transmitírselo, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, por ahí vale hacer el intento. De alguna manera también, yo creo que el interés, cuando ellos saben para qué les va a servir lo que están haciendo, de que van a poder aplicar los temas que están viendo, ¿qué podrías investigar acerca de todo este tema que estamos tocando? ¿Qué podés aportar? ¿Quién puede hacer el trabajo más creativo? Y otra cuestión también, que yo esto sí lo voy a leer, perdón, porque lo tengo a lo último, que me parece interesante, y voy a ir cerrando, porque así le dejo el lugar también a otros profesores. Creo que acá esto me parece interesante. El concepto fundamental sería estar sustentado, el concepto fundamental, perdón, debería estar sustentado en una acción decidida, intensa y permanente por parte del docente, fundamentada en el estímulo de los estudiantes en términos de transmitir el interés del tema, aclarando el motivo de por qué ha sido seleccionado y qué elementos concretos van a ser de utilidad para el estudiante en la aplicación de sus capacidades profesionales. Son 2 plaquitas más, nada más. Esto también se lo digo a los chicos, para que no se asusten. El esfuerzo por cumplimiento, esto me parece interesante, ¿no? Cuando el alumno hace un esfuerzo por cumplimiento, o por el mero cumplimiento, o por el cumplimiento mismo, puede hacer que el educando se enfoque solo en dar respuestas a este tipo de requisitorias. Es decir, cumplir por el solo hecho de cumplir. O dejando aparte el interés por aprender y descubrir lo que le puede servir para un futuro. Muy enfocado en eso, se puede olvidar del otro. Aquí también el tema del tiempo también juega un papel fundamental, ya que un docente con ciertas habilidades debe o debería saber transmitir y dar visibilidad a una gran posibilidad que tiene el alumno. Dicha posibilidad se encuentra sustentada en que todo lo que aprende se debería incorporar con una mirada en el presente, sin pensar tanto en un futuro lejano. Y termino con esto. Otra cuestión relevante es la capacidad del educador para que sus estudiantes entiendan que tienen una oportunidad y no una obligación. De esta forma, ellos mismos podrán tomar la totalidad o parte de lo que se les brinda. En tal caso, la responsabilidad va a pasar por su propia persona y no solo por cumplimientos estrictos fijados previamente. Tengo miedo de pasarme del tiempo, así que, Carlos, me parece que estaríamos bien con ese tiempo. Estamos, sí, estamos casi. No sé si querés decir algo más, te dejamos un ratito. No, un poco eso, simplemente un camino con cierta humildad para ver cómo se puede lograr esto que planteó Javier de alguna manera, de que los alumnos estén prendidos casi todo el tiempo a nuestras clases que ahora son virtuales. Bueno, muchas gracias, Ariel. Muy interesante los temas que traes para reflexionar. Hago un resumen según lo que yo entendí. Por un lado es el interés, la motivación. Por otro lado, pensar en el impacto que genera nuestra práctica, ¿no? Eso nos da un poquito por ahí de incertidumbre, como dijimos con Javier, al no tener las señales simbólicas que nos permitan ver el impacto de nuestra práctica, pero me parece que el impacto de la práctica y la efectividad del proceso se ve justamente en la producción, en el proyecto, ¿no? Por otro lado, el tema
el tema de comunicarse, de vincularse con el campo profesional, y por otro lado la transferencia en un futuro que vos lo ves que no sea tan lejos Exacto. de lo que se está construyendo y lo que se está aprendiendo. Así que bueno, son ejes que vamos a dejar para el final, cuando Fabiola coordine un poco el cierre. Así que muchas gracias, Ariel. Gracias. Gracias a todos. Bueno, a vos. Bueno, convocamos al profesor Pablo Milano, que nos va a hablar de aula, esa antigua palabra. Hola, Pablo. Hola Carlos, ¿se escucha? Hola, te escuchamos y te vemos. Un gusto. Muy bien, mucho gusto. Tenemos 7 minutos para vos. Yo cierro, Bueno, silencio mi micrófono. cómo no. Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Mi materia es empresa publicitaria 1 y 2. Y me interesó, bueno, no sé si Carlos dijo el nombre de un poco de la charla. Cuando me llamaron y el tema, la categoría era mi carrera y mi materia online, ¿verdad? El título entonces habla del aula y de lo que algunos ya plantearon acerca de lo que está pasando en el aula. Una introducción de Carlos. Carlos, espero que está grabando, porque a mí me gustaría ver un poco lo que charlamos ahora, este 2020, verlo dentro de 10 años, tal vez menos, y probablemente creo que estamos hablando en términos de epopeya acerca de cómo las tres partes hemos llevado adelante este primer cuatrimestre. Y en realidad me parece que está bien, es cierto, la universidad, los docentes y los alumnos, esos tres, hemos hecho un trabajo, yo creo que bueno, no tanto por el resultado, sino porque en realidad probablemente dentro de 10 años, cuando volvamos a ver este video, todo el mundo haya pensado que fue prender la máquina y seguir las clases igual de forma remota, y no fue así. Fue bastante más complejo, desde la organización hasta los tiempos y demás. Con lo cual, bueno, eso lo veremos en un tiempo probablemente, pero creo que se ha hecho un trabajo y probablemente en adelante lo minimicemos porque sea algo absolutamente normal la clase virtual. Entonces, alrededor de un poco de eso quiero hablar. Así como el título dice que la aula es antigua palabra, yo creo que va a terminar siendo bastante ambiguo ese título porque no les voy a dar la respuesta que pareciera traer, no la sé, pero sí me interesó pensar qué pasaría un poquito después. La experiencia. La verdad que la materia online creo que termina siendo una gran oportunidad para nuestra carrera que está atravesando está siendo atravesada por la cuestión de la tecnología online e internet desde hace bastantes años, pero sobre todo desde hace 7 u 8 años tal vez. Con lo cual que la materia y la carrera de forma obligatoria se haya transformado en online, creo que puede transformarse en algo positivo. Por supuesto que los jóvenes, digo los jóvenes porque los alumnos son más jóvenes que nosotros, obviamente, para ellos resulta de fácil adaptación en principio, y por supuesto tiene sus pros y sus contras que no vamos a evaluar acá porque son casi obvios. Mi experiencia personal fue la siguiente. Cuando arrancamos las clases yo fui presencial 1 o 2 semanas, si no me equivoco, y empezamos enseguida de forma remota. Yo lo que tuve que hacer, digamos, lo que decidí hacer como experiencia fue participar de un montón de e-learnings en diferentes formatos. Fui alumno, fui profesor, fui expositor, fui organizador y fui moderador de diferentes charlas, cursos, capacitaciones. Eso obviamente me sirvió, pero ¿qué me dejó un poco de resultado? Digamos, el resultado que creo que es, se habló un poco acá acerca de eso. La duda y el resultado de esto es si nos están entendiendo.
claramente. De la misma forma en que yo ahora con ustedes, que no puedo ver las caras, estoy intentando entender si me están entendiendo. Entonces, como también fui alumno de clases, digamos, no presenciales, como seguramente todos acá también habrán hecho algún curso o algo, me queda ese punto como muy importante, muy importante. Y otro punto más que tiene que ver con eso es la extensión de las clases. Porque yo he participado de clases de 1 hora y media y he tenido la sensación de que ya no podía más. Y nosotros estuvimos dando clases de 3 horas prácticamente. Con lo cual, ese también era otro punto a debatir, tal vez, o a poner arriba de la mesa. ¿Qué me sirvió esto de hacer mis propias capacitaciones de diferentes formas, como alumno, como les decía? Y otra cosa más, para mantener un ida y vuelta, siempre, además, la actualidad lo ameritaba, arrancar una clase día a día, es decir, con qué es lo que está pasando, qué vieron, qué pasó. Y eso me permitió también tener un ida y vuelta porque los chicos enseguida tuvieron no solamente que me respondían, sino que sumaban o aportaban alguna cosa acerca de lo que estaba pasando, digamos, ¿no? No solamente con publicidad, sino con la actualidad. Son 5 minutos que sirvieron para saber si estaban ahí, si querían sumar algo. Todos querían hablar porque como estábamos todos bastante reunidos con el tema, bueno, había mucho para hablar. Avísame si tengo que cortar. Por último, esta cuestión de la extensión, lo que me sucedía y me sigue sucediendo es, esta generación no solamente que no sé si está preparada para tener clases de 3 horas, sino que está acostumbrada al consumo on demand, con lo cual, y mucho más corto y por partes, con lo cual, la verdad, 100% de presentes, el 100% de las clases. ¿Estaban ahí? No lo sé. ¿Entendieron algo? Tampoco lo sé. Por eso creo que, para terminar, creo que probablemente a estos alumnos que estuvieron afectados por esto, les cueste bastante volver a las clases presenciales, al menos en su totalidad. Gracias. Gracias, Pablo. Justito con el tiempo, ¿eh? Muy bien. Bueno, excelente. Estaba pensando bueno, gracias. Sí. Estaba pensando un poquito lo que vos decías de esta epopeya, como nombraste vos, de las 3 partes, la universidad, los docentes y los alumnos, y que es mucho más complejo de lo que pensábamos, y que después se va a naturalizar. Y a partir del título tuyo, que es esa antigua palabra, aula, me puse a pensar en el reverso de esta historia. No cuando el aula se entró en crisis como ahora, como según el aula como espacio físico y espacio pedagógico, sino cuando el aula se creó, ¿no? Allá por la francesa, cuando fue tan revolucionario hacerle creer a la gente que el aprendizaje no era 1 a 1, sino que podía ser una construcción social, que eso es el aula, una construcción social, que fue realmente revolucionario y fue un impacto que no tenemos que perder de vista, lo nuevo y lo propositivo que generó el concepto de aula. Así que espero que no se muera, espero que se reinvente, que se resignifique, pero el aula es un espacio de construcción social que tenemos que mantener. Y respecto a otra cosa que hablaste del uso del tiempo, a mí me parece también que hay que ver si esas 3 horas son muchas, ¿para qué? ¿Para qué actividad? Si son 3 horas de escuchar a alguien, sí es mucho. Claro. Pero si el aula la seguimos convirtiendo en aula taller, en un espacio de producción, un espacio de encuentro, un espacio de aprendizaje colaborativo, bueno, ese tiempo se resignifica y se emplea de una manera justamente mucho más profunda, ¿no? Igual dejamos estas líneas para el debate, después al final con Fabiola. Excelente. Así le damos pie a otro profe. Muchas gracias. Gracias a vos. Carlos. Gracias. Bueno, convocamos a Martín Sánchez, que nos va a hablar de recomendaciones y adaptación a las clases virtuales. Hola, Martín. Hola, ¿se escucha? Estoy ahí viendo si... Sí, se te escucha, se te ve, así que perfecto. Bueno, porque me veo muy... Y tenés tus 7 minutos.
Dale, perfecto. Bueno, en mi caso, a medida de lo que fui escuchando de las otras charlas, yo ya este año arranqué como profe de aula virtual. No es que me agarró el tema de la cuarentena y me tuve que adaptar, sino como que la adaptación la tuve que hacer un poco antes, ya que arranqué a dar clases en la Facu en el 2013 y siempre de la carrera de publicidad. Entonces, como que mi progreso a medida que fui arrancando y pasando por las diferentes sedes, como puse ahí anteriormente en el texto que envié, fue que, por ejemplo, en el 2013 tenía que pedir un cañón prestado para solicitar o reservarlo, porque hacía mis clases mucho usando la pantalla y nada más podía usar un cañón medio tiempo porque lo tenía que compartir. Entonces, como que mi primera, como se podría decir, relación así como con esto de la pantalla fue de ese modo y después tuve que cambié de sede y aparecieron como que ya había pantallas y manejé la clase de otra manera, o sea, teniendo como mucho más material para compartir, donde ya se metía mucho más lo audiovisual. Y bueno, fui pasando por los años las sedes y me encontré que un día me ofrecieron esto de pasar directamente a salir del aula a irme a lo virtual. Y fue a medida del año pasado, fines de año, y tomé la decisión de aceptar y bueno, hice un poco de investigación personal antes de confirmar, donde me puse a leer cómo era el tema de las clases online, cómo era el tema de las aulas virtuales, y encontré un par de notas que me parecieron súper interesantes, que fue lo que me llevó a tomar la decisión de dar el ok, donde decían que había un curso virtual dando vueltas. Hoy en día hay mucha clase, mucho curso que se puede hacer, pero donde la diserción de los alumnos o donde los resultados positivos se veían donde había un humano atrás de eso, no era que solo alguien hacía un curso con un tiempo determinado y después por algún tipo de prueba o test le daban algún tipo de diploma, no, sino que había una persona que acompañaba ese aprendizaje y que acompañaba clase a clase dudas y estaba como al pendiente de la cursada. Entonces, cuando leí eso, vi que los cursos como más específicos o de universidades con cierto nivel hablaban de eso. Tomé la decisión de meterme en esto, de salir del aula tradicional a la que me estaba súper acostumbrado a meterme en este espacio, como que me sentía un poco como el clipper de Microsoft Windows que te pedía ayuda, así como, y que estaba ahí para ayudarte. Entonces, me empecé a investigar y en las primeras clases, en las primeras semanas, también pasó lo de esto del COVID, que fue como una explosión donde nadie sabía más o menos cómo sobrellevar la situación o desde qué lugar pararse. A mí lo que me empezó a pasar en lo personal era que no encontraba en mi lugar todavía en el espacio del aula virtual por el hecho de que yo veía que ya no tenía que transmitir información de la forma en la que la llevaba en el aula, sino como que la información los alumnos la van a buscar y yo estaba más que nada como una especie de tutor donde iba acompañando el llevar estos trabajos prácticos y el dar como aclarar dudas. Entonces me encontraba raro porque era como que ellos ya sabían lo que yo capaz tenía que explicarles anteriormente en otras aulas. Ellos ya lo habían leído, ya habían investigado y me estaban preguntando sobre las dudas que tenían o cómo usar esa información para llevar a cabo su trabajo práctico. Entonces, me costó unas semanas, unas clases, encontrar que, o sea, yo ya no me tenía que hacer tanto el problema o focalizar tanto en cómo transmitir información, sino cómo transmitir, no la información dura del módulo, sino cómo transmitir información para que ellos puedan llevar a cabo sus trabajos y en base a eso tener buenos resultados. Y me pasó que, bueno, también en el medio me ofrecieron dar Publi 1, o sea que estoy dando Publicidad 3 y ahora cerrando este curso diferente con una agenda diferente de Publicidad 1, que son un montón.
y sentí que había un poco de diserción, o sea, si bien me habían avisado el número de gente que se baja en estos cursos online, los resultados fueron muy positivos, o sea, y sentí que, que tenía como una relación, era mi primera vez, o sea, desde este lado, y encontré mi lugar, y también en base al encontrar mi lugar, sentí como una relación con los chicos, o sea, al modo de que siento como que sí hay una clase, siento que sí hay un aula, por más de que no vaya todos los lunes a las 2 de la tarde como hacía durante estos últimos 7 años. Así que desde ese lado quería contar un poco mi experiencia personal, y cómo lo llevé adelante y cómo siento como que sí, esto en cierta manera es lo que se viene y es lo que la gente también está buscando un poco de meterse en lo virtual y o sea, encontrar conocimiento, sin, se podría decir, salir de casa. O sea, entonces quería para cerrar, quería comentar como que en mi caso había sido positivo. Me acuerdo que al principio lo que me resultaba complejo era como que a mí en el aula yo hacía rotar mucho los trabajos prácticos, hacía compartirlos, estaba todo el tiempo haciendo que expongan para compartir lo que cada uno producía clase a clase. Acá, de cierta manera, encontré un poco, quizás me puse yo como moderador y agarraba los trabajos de todos y preparaba como una clase mostrando qué había hecho cada uno y hablando un poco de cómo avanzar sobre ese trabajo para que todos más o menos puedan ver el nivel y la situación en los que capaz estaban otros. Después también me enteré que aparte de nuestro grupo de pronto, ellos tienen un grupo aparte de WhatsApp donde se comparten material, trabajos y experiencias. Y eso también me pareció súper interesante porque veo cómo humanizaron la clase desde otro lado. Así que, como decía, como para ir cerrando, siento que fue súper positivo y que en lo personal, para mí, siento que fue positivo y que me pude adaptar y que lo veo bastante interesante a futuro de empezar a capaz a ponerle un poco mi impronta y ir generando dentro de lo que da la aplicación a la plataforma, diferentes posibilidades como para jugar más y tratar de generar esto que se dio como digo, la parte humana en el curso, de aumentar esa calidad humana o de ver de qué forma generar mayores relaciones entre ellos como para que se sienta más todavía esto del apoyo del grupo en el aula. Así que bueno, no sé, era más o menos contar un poco mi experiencia, como decía, desde lo que fui escuchando hasta ahora. Creo que soy uno de los pocos que realmente había entrado como ya con el curso previo de cómo usar la plataforma y sabía que se venía lo virtual. Así que bueno, no sé, espero que haya, por lo menos desde mi lado de vista, mi perspectiva, haya sumado a las otras partes. Así que bueno, esto. Gracias, Martín. Sí, buenísimo. Respecto a la pregunta que te hiciste al principio de la charla, ¿cuál es tu lugar en el espacio virtual? Bueno, me parece que lo estás construyendo, lo estás encontrando, ¿no? Por todo lo que dijiste. Y es un buen punto pensar, algo que ya nosotros desde la facultad nos planteamos desde hace más de una década, cómo cambiar el modelo de transmisión, ese que hablabas vos, a un modelo de construcción social, con el estudiante como protagonista, el docente como tutor, como líder del grupo, ¿no? Y cómo este espacio es un espacio de construcción social del conocimiento, de construcción colaborativo, evaluación entre pares y del proyecto integrador. Bueno, y que de a poco buscarle la vuelta para que estas rupturas con las tradiciones del aula sean también rupturas con ciertas tradiciones pedagógicas que no queremos más, ¿no? Es eso también. Es por eso, contra lo cual decías vos, cómo buscarle la vuelta a que no sea tal cual como uno cree que debe ser el aula, sino buscarle la parte de construcción social, la parte de compromiso de los estudiantes y la parte de significación de los conocimientos, ¿no? Que el estudiante aprende cuando sabe que ese conocimiento es significativo y sabe que le puede cambiar algo en él, en su estructura de pensamiento, ¿no? Es eso.
Pero bueno, son puntas que dejamos para luego para el debate. Muchas gracias. Gracias, Martín. Ok. Bueno, ahora convocamos a otro Martín, al profesor Martín Stortoni, que nos va a hablar de la industria publicitaria en la realidad virtual y la relación con la carrera. Hola, Martín, Hola, ¿cómo están? ¿cómo Voy va? a conectar la cámara. ¿Se me ve? Ahí, perfecto, te vemos y te Ah, escuchamos. Sí, yo silencio mi bueno, micrófono. está bien. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo están? A todos y todas. Los saludo con mucho afecto. Eh, Creo que no sé si voy a seguir al pie de la letra lo que escribí, porque me lleva un poco la reflexión de todo lo que vengo escuchando. En principio, entiendo que Eh, es como decía Pablo en un momento, hace bastante tiempo que venimos en un proceso de cambio. Eh, Somos, estamos dentro del cambio, eh, dentro de lo que es la adaptación activa a la realidad. Y el publicitario, el sector empresarial en sí, no es nuevo, ya se viene trabajando hace tiempo. El tema home office está creciendo cada vez más, obviamente lo saco del contexto actual, y eso nos llevó a modificar la cotidianidad. Una cotidianidad en la que estábamos acostumbrados, que es el aula, y que de pronto, eh, bueno, pasa a otra cotidianidad que es lo virtual. Y me quedo con dos temas acá, o con dos, no temas, sino con dos conceptos. Nosotros de la psicología social decimos que la tarea es el líder. ¿Y por qué hago reflexión en esto? Pongo el punto en esto porque tanto para el ejercicio de nuestra profesión como para la profesión dentro de lo que es la publicidad, las relaciones públicas, la creatividad, etcétera, eh, también dentro del rol docente y el alumno mismo, o sea, podemos unir hasta las partes, la tarea es el proyecto integrador. Desde ese lugar decimos que la tarea es el líder. Y el liderazgo se corre. Es decir, eh, ya el docente acompaña, como también se ha dicho por aquí, acompaña el proceso de creación de un aspecto teórico, obviamente, que la construcción es teórica de por sí, es la teorización de una teoría, por lo tanto es teórica, y que los alumnos la empiezan a aplicar. Así como los profesionales empiezan a aplicar, empezaron ya hace un tiempo a aplicar sus trabajos que los tienen que explicar, que los tienen que eh, seducir de alguna manera, seducir al cliente, como también lo dijo Javier por ahí, en estas nuevas formas y modos de encontrarse. Y hago hincapié en encontrarse porque lo virtual es un encontrarse y creo que fue muy valorado por los alumnos desde ese lugar también, porque se les da participación, no solamente a través del proyecto integrador, que de por sí es el líder, como insisto en recalcar esto, de la tarea, sino que también una formación colaborativa desde un lugar de la unión que se pueda establecer desde lo virtual, incluso eh, a través desde sus pensamientos, desde sus reflexiones, puestas en el eje horizontal justamente de la tarea. Y esta tarea, eh, que a mí tanto me interesa porque
de por sí en el rol de coordinador a veces insisto mucho en esto, con los profes, eh, trabajemos con lo real, o sea, lo real es esto, es trabajar desde un lugar de la realidad, y la realidad no está ajena a lo que está pasando, la realidad no está ajena a justamente a ejercer diferentes roles, como también lo dijo Martín, en estos casos, y que me pareció muy bueno, y que te va a llevar el tiempo que te tiene que llevar, porque en todo el ejercicio de la profesión, vender una idea a través de el ejercicio propio, insisto, de nuestra profesión, para vender esa idea, ¿qué necesitamos? Necesitamos lograr esto insisto, de persuadir a nuestros clientes, de persuadir al docente en este caso, donde nos corremos un poco del rol del líder. El docente no es el líder. El docente es el aula. Entiendo, yo por lo menos lo entiendo así. El docente pasa a ser, el aula pasa a ser el líder. Y el aula somos todos y todas quienes integran esta plataforma hoy, acá, por ejemplo, o en todos los foros que estamos haciendo en la Facu. Y desde ese lugar estamos justamente introduciéndolos a los alumnos. A mí me toca los cuartos años, los terceros y cuartos, pero los estamos haciendo ejercitar justamente el trabajo de un futuro muy próximo que ya lo estamos viviendo actualmente. Ese futuro lo están vivenciando ellos. Y creo que por ahí pasa el tema. Es decir, el hecho de adaptar nuestras clases a lo real, es esto, es incorporar lo que está pasando en la realidad para traerlo al aula. Y en esta realidad, esta cuestión, aparece este profesional que se va a graduar sabiendo cómo, por ejemplo, presentarle un proyecto a su futuro cliente, actual cliente, según esto que no los cuartos se que están trabajando. La empresa está trabajando así, todos sabemos, o sea, no hace falta ni recalcarlo esto. Pero los proyectos hay que ofrecerlos, hay que venderlos, hay que lograr que se compren. Y en este lograr que se compren, y en este contexto, por eso es muy importante esta formación que estamos haciendo, que estamos logrando coordinar de alguna manera, porque el docente pasó de un rol un rol del aula donde ser el único a ser como siempre lo hemos sido. Es decir, los alumnos forman parte y van a seguir siendo parte y son lo más importante que tenemos. Y la opinión de ellos es la que cuenta. Y no solo la opinión, sino además la participación de ellos, el aporte de ellos. ¿Cómo entienden ellos esto de convertir en un proyecto lo que estamos nosotros indicando? Estar observándolos a ellos permanentemente, porque un grupo, no solamente un grupo lo ve en el aula, lo vemos acá. La dinámica grupal, desde lo que es lo virtual, también se ve aunque no lo veamos. A ver si me entienden, pero pasa esto, porque además de poder tener otras herramientas, como por ejemplo esto de hacer preguntas, de escucharlos, de que ellos mismos presenten sus trabajos, es tan amplio todas esas 3 horas que tenemos de clase, tan amplias,
que podemos ejercer diferentes roles dentro de esas 3 horas. Por eso insisto mucho en esto y siempre lo he dicho, que nuestras clases virtuales se dictan día a día en la actualidad, que es una actualidad profesional. No son a distancia, son remotas y por lo tanto escuchamos al otro, tratamos de entenderlo, lo tratamos de llevar por diferentes caminos, y entiendo que ahí estamos más cerca que nunca que el estudiante, más cerca que nunca, porque yo llevo a las aulas también mucho a los profesionales, porque me gusta la interacción con profesionales, creo que este es nuestro eje, el hecho de escuchar profesionales ejerciendo la profesión. Muchos de los que estamos acá hemos sido o somos en la actualidad profesionales del sector. Y esto nos ayuda muchísimo para entender, creo que me comprenderán muy bien lo que quiero decir, la relevancia que tiene en la actualidad nuestro rol. Y no nos olvidemos, insisto con esto y voy a seguir recalcándolo desde este lugar. Para mí, para lo que es siempre, la tarea es el proyecto y el proyecto es el proyecto integrador y ahí vemos los resultados. Lo que tenemos que ajustar, lo que tenemos que tratar de superar, de hacerles superar a ellos y superarnos nosotros también, porque también es un aprendizaje continuo, porque de eso se trata. La docencia, la profesión, lo cotidiano, es aprender y aprender con H, aprender del otro, aprender. Por lo tanto, ¿los podemos escuchar? Claro que los podemos escuchar. Entonces, en esta cuestión, insisto, nuestra carrera, en cierta forma, nuestras carreras, creo que siguen siendo o teniendo la esencia que tienen y que seguirán teniendo seguramente, porque esto no es eterno. Ya estamos, sí, ya cierro. Esto no es eterno. Seguirán teniendo en las aulas. Pero no extrañemos tanto las aulas. Tratemos de ajustarnos y cambiar y modificar nuestros modos y formas, y creo que de eso se trata. Hasta aquí cierro, así no me excedo, y gracias, Carlos, por recordarme el minuto. Gracias. Bueno, gracias, Martín. Bueno, Martín lo que propone acá es muy interesante, todos los puntos que propones, Martín. Al principio te planteaste qué o quién lidera el aula, ¿no? Cómo se construye el concepto de realidad, y también el tema de dos puntos más que resumí que me parecen interesantes, que es centrar la atención en las habilidades, en las competencias, ¿no? De la relación del futuro profesional con su cliente, con las habilidades de persuasión, de argumentación, de comunicación, de flexibilizarse también. Y después, algo que también me pareció muy interesante para tratar ahora en el final, que cuántos roles ejercemos dentro del aula y que en realidad los docentes tenemos roles que son propios, que son muchos, no es uno solo. Bueno, me parece como punta para el cierre, así que muchas gracias. Y ahora hablando de cierre, invito a la profesora Fabiola Nop. Hola, Fabi, que es la responsable del cierre. A ver si se conecta. Ante todo. Hola, ¿qué tal? Qué gusto verte. ¿Estoy ahí? Sí, te vemos y te escuchamos. Gracias por convocar. Bueno, gracias. Yo me silencio y me oculto. Ok, bueno, qué lindo verlos a todos, o todas y todos, un poquito, aunque sea un ratito. Hace tanto que no nos cruzamos en algún pasillo y demás, así que fue un gustazo escucharlos y verlos, al menos en este espacio, un poquito. Bueno,
Muchas cosas se fueron diciendo y se fueron resumiendo en sus mismas presentaciones, me parece. Yo simplemente tomé nota de varias cosas como para después trabajar un paper y elaborar algún escrito de resumen que sirva para todos y todas en la facultad. Carlos también fue acompañando cada cierre y me parece como tomar cosas de las que se dijeron las más relevantes. Yo pensaba que cuando arrancó a hablar Javier, ya había notado de antemano la palabra desafío. Me dio como ahí porque justamente era el título de tu ponencia. Y creo que sí, absolutamente esto es un desafío que nos tocó, bienvenido sea. Hay que transitarlo, hay que acompañarlo y fueron muy gratificantes las palabras de mis colegas en escuchar y en identificarme muchas de esas palabras, ¿no? Porque uno como docente estuvo solo durante este cuatrimestre con sus estudiantes, pero el escucharse en otros, decís, ah, no estaba tan equivocada. Bueno, pienso que Evangelina arrancó con algo que es sumamente interesante también, que tiene que ver, yo también, por supuesto, doy publicidad, yo doy publicidad 4 en mi cuatrimestre, y entendí este tema de la motivación, ¿no? Y del acercamiento a la realidad que ella comentaba con este ejercicio que aplicaba en sus estudiantes en el cuatrimestre, cómo la adaptabilidad de ese trabajo, de ese proyecto, hubo que acercarlo a las realidades que nos estaban ocurriendo y no por eso, ¿no?, dejarlo pasar. Así que agradezco y celebro también identificarme con esto que decía Evangelina, que se relaciona inmediatamente con la profe Paula. Paulita, te mando un beso enorme, que habló también de trascender las fronteras de la facultad. Eso lo anoté así, comillitas, porque me pareció sumamente interesante y se enlaza con lo de Evangelina. A ver, nosotros tenemos una realidad que nos toca, que nos convoca, y bueno, ¿qué hacemos con esto? No por eso alejarnos de las prácticas que nosotros tenemos habitualmente en el aula como docentes, de lo que nos caracteriza como facultad, que es ser una facultad absolutamente práctica y que lleva al estudiante a la realidad y a la verdad profesional. Entonces, no alejarnos de esto, no entrar en pánico y decir, ah, bueno, te doy una teórica de las 3 horas que tengo que ocupar. No, reinventarnos. Carlos y varios de los profes también hablaron permanentemente de la palabra, que es absolutamente convocante hoy, es la resignificación, cómo resignificar esto que nos toca vivir. Y obviamente Javi también habló de la interacción con el otro. Me parece algo sumamente importante esto de la creatividad, ¿no? Esto de que las profes también lo hablaron, cómo ser creativos en estos momentos, ¿no? Cómo no alejarnos y no desprendernos de esto que, vuelvo a decir, nos caracteriza como facultad. Nosotros en la Facultad de Diseño y Comunicación nos caracterizamos por ser creativos, por ser innovadores, por acercar permanentemente al alumno con estos programas de trabajos reales para clientes reales, con la verdad, con lo que está pasando en el mercado, con lo que demanda este mercado. Así que bueno, esto, Paula también habló del tema de la tecnología, de un poco no apabullarnos, pero también seguir construyendo esto que ellos saben más que uno, seguramente, y que nos pueden dar clases, a mí a veces con los chicos al principio, ¿no? Y acá, ¿cómo hago para compartir? Y ellos te explican todo, son sumamente generosos. Y son bellos cuando se ponen en esto donde ellos son docentes de uno. Apareció permanentemente, que es muy interesante, que Javier arrancó con eso, después Carlos lo sostiene y Virginia lo vincula con su propia ponencia, que es el tema de los vínculos con los estudiantes, ¿no? Hermosa palabra la de humanizar esos vínculos, porque estamos frente a una pantalla y no sabíamos si estaban desayunando en la cama o estaban escuchándonos a nosotros, eso no lo sabremos todavía,
o si estaban chateando con los amigos, pero bueno, no importa. Nosotros lo que nos importa es que, como bien lo dijeron ustedes, profes, es la posibilidad de humanizar esta situación que nos toca atravesar. Humanizar ese vínculo, ¿no? Desde la virtualidad. Desafío a full. Me parece sumamente hermoso. Ahí Virginia, bueno, que sabe muchísimo de esto, nos convoca una publicación, no nos olvidemos de eso. Comenzó a hablar del género, comenzó a hablar del tema de género, de romper esos estereotipos. En esta práctica estamos rompiendo estereotipos, por suerte, vamos para eso. La cuestión de la inclusión, también habló de esto, y de humanizar como concepto fundamental. También trayendo un caso real con una empresa, o sea que absolutamente vinculante todo esto. Y ahí Carlos, que muy bien, yo lo anoté, Charlie, perdón, pero después lo charlamos por fuera, si puede ser, porque me súper interesó todos estos conceptos, donde aparece el proyecto integrador como espacio de reflexión. Lo copié, comillitas, porque me parece que esta es la punta de nuestro ovillo, ¿no? Me parece que ahí vamos para eso, ¿no? Vamos a trabajar para eso, ya estamos trabajando hace rato, pero en un nuevo, ¿no? En un nuevo contexto, ¿no? Hay que contextualizar esto como lo estamos haciendo. Yo pensaba que la idea es poner en tensión, ¿no? Este proyecto integrador. Carlos hablaba de una pregunta problema. Bueno, y hay que enfrentar ese proyecto integrador y ponerlo en tensión con la coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Y las profes y los profes también lo explicaron, no abatatarnos, no bajar los brazos, sino que vamos por más. Y a nuestros estudiantes convocarlos para que esto sea ese desafío que decía Javier. Me encantó lo de Ariel, lo del rating pedagógico, ahí va, publicitario a full. Sí, tiene que ver con eso, con involucrar a los estudiantes también, esa medición que uno tenía, me están escuchando, no, estoy medio abajo, voy a subir un poquito, a ver las energías, cómo las manejo, y bueno, es parte del programa en el que estamos. Así que bueno, sin dejar el profesionalismo atrás, como dijo Ariel, y sin dejar de pensar en ellos como profesionales, ¿no? En este nuevo contexto. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con estas agencias? ¿Qué pasará con estas empresas? Teníamos estudiantes, ustedes lo saben. Profe, yo a las 11 tengo que cortar, entro a la agencia es sacar el Blackboard y empezar con su home office, ¿no? Entonces, bueno, prepararlos y prepararnos para estos nuevos profesionales también que los debemos acompañar en este camino, ¿no? Ariel hablaba de la estimulación, de la oportunidad, de involucrar a los estudiantes y era un común denominador de todos ustedes. Yo los anotaba, el tema del acercamiento, el trascender, la interacción, el profesionalismo, los vínculos, todos les preocupa o nos preocupa esta cuestión. Pablo hablaba del concepto de aula, lo puso en tensión, me encantó, aula sí, aula no, qué está pasando, cómo se llama ahora o cómo se comienza a llamar este espacio. Y bueno, y Carlos bien lo explicó, que de esto se habla hoy en los foros de educación que uno puede ver, donde se habla de el aula como espacio de construcción social, ¿no? Esto no se puede perder, es el espacio vinculante, donde se encuentran entre otros, donde se hacen nuevos vínculos y se programan nuevas cosas, y bueno, entonces ojalá no desaparezca, por supuesto que no. Martín, en ese camino, no Martín amigo Stortoni, sino el otro Martín, el otro colega, habló de el docente como figura de tutor, muy interesante, la verdad que me encantó esa denominación. Y bueno, y me gustó cuando Martín, entendiendo este espacio,
resignificándose, tomando lo que decíamos antes, empieza a pensar en cómo jugar, él habló de eso, jugar y aplicar o brindar lo propio a estos jóvenes que nos están acompañando en ese desafío que decía Javier. Y bueno, para ir terminando, entonces aparece este lugar, aula, esta persona, tutor, docente, en esta construcción social con estas estructuras que nos tocan vivir, ¿no? Cómo buscar nuevas estructuras. Ustedes hablaron también de eso. Bueno, y el querido Martínez Tortoni, cerrando un poco, decía, me gustó la palabra cotidianeidad. Me gustó porque al principio no era cotidiano y después ya se hizo cotidiano. A las 8 de la mañana yo los miércoles me sentaba y esperaba a mis estudiantes, algunos ya estaban conectados, y bueno, y nos encontrábamos en este lugar y ya se hacía cotidiano. Ya al cuarto miércoles estábamos muy tranquilos de que eso era lo habitual para nosotros. Ustedes hablaron de normalidad, algunos dicen la nueva normalidad, bueno, esto habrá que repensarlo. Y Martín habla de el tema de la tarea como líder, ¿no? La tarea es el líder, dice, con esta participación, este aporte, también el rol que ocupa el docente hoy, siempre pensando en que el alumno es el importante, él lo dijo, donde hay que escucharlos y en ellos escucharnos, ¿no? Esta de la cuestión de transmitirnos. Y cierra con una frasecita que me gustó mucho, donde dice, la tarea es ser líder, algo así quise entender yo por lo menos, y eso nuevamente se vincula con esto del proyecto integrador. Entonces, si la tarea es ser líder, la tarea como líder es este proyecto integrador que vamos a tener que trabajar, repensar, resignificar, como ustedes decían, y bueno, y seguir aprendiendo, me parece que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Seguir aprendiendo de ellos, ¿no? Estudiantes, y entre todos colaborarnos en estos espacios. Me parece que este foro, que trabajó como casi un grupo de autoayuda en algún momento, donde nos sentimos identificados, en paz con uno mismo porque no estuvimos haciendo las cosas mal durante este cuatrimestre, me parece que es interesante para repensar, quizás no tener que volvernos a encontrar dentro de mucho, sino que si las cuestiones siguen así, pensar nuevos espacios de encuentro entre nosotros para conversar y ir tomando el timing de cómo vamos yendo en este recorrido, ¿no? Me parece. O lo abro y lo propongo. Así que bueno, creo no olvidarme de nadie, eso espero. Súper interesante todo, yo estuve tomando notas, creo que después tenemos que hacer como un resumen y conclusiones de todo. Y me parece que estaría bueno a partir de esto, si ustedes quieren preguntar o cerrar con alguna otra palabra que haya quedado pendiente. No sé, Charlie, si está correcto esto o cómo seguimos, vos me dirás. Por ahí. Se me fue Charlie, o anda por ahí. Bueno, no sé. Se me escucha, los demás me escuchan, ¿no? Sí, sí. Ok, perfecto. Bueno, en líneas generales, por mí, esto. Perfecto. No sé si alguien quiere decir algo, si quiere cerrar con algo, ustedes lo dirán, yo lo veo en el chat, y si no, más o menos ese fue el resumen que yo pude ir tomando nota, al menos. ¿Alguna palabra más? No, simplemente, Fabi, si me permitís, Sí, perfecto. espero. Ahí se escucha. Está muy bueno esto de que estás proponiendo, esto de juntarnos entre nosotros también
en estos espacios durante, ¿no? La cursada o las cursadas, porque creo que nos enriquecen a todos este tipo de espacios, como vos dijiste, porque todos nos planteamos lo mismo en líneas generales, y esta resignificación que tanto se habla, creo que la tenemos que hacer entre todos y todas, porque creo que esta es nuestra labor. Así que nada, esa es lo que te quería decir. Interpretaste muy bien lo de la tarea. Perfecto, gracias. Hola, buenas Bueno, tardes. sí. Fabi, Martín, profesores. A Carlos se le cayó la sesión, así que no se va a poder despedir. Me Bueno. despido yo en nombre del equipo. Les agradezco a todos el tiempo, la voluntad y la dedicación que le pusieron a esta comisión. Y si no hay más para debatir, podemos ir cerrando. Creo que Paula quería comentar algo y no sé si Javi Furman. Paulita, ¿estás por ahí? Sí, hola Fabi, qué placer verte y escucharte. No, yo me quedaba con una cosa que surgió en la charla, la última clase, en las dos comisiones que tengo, es que los alumnos se sentían solos. Y me parece que nosotros también por ahí nos sentimos un poco solos escuchando a mis compañeros. Y esto de humanizar debería también ayudar para combatir la soledad y poder plantear nosotros actividades teniendo en cuenta eso, poder acercarnos, ya sea charlando con lo que pasó en el día, ¿no? Que también alguno de los compañeros hablaba de eso, acercarnos. Me parece que al menos un poco el objetivo, uno de los objetivos que me pensaba plantear yo este cuatrimestre era combatir la soledad, y me sirvió un montón escuchar a todos ustedes porque veo que es algo general. Muy cierto, muy bueno eso. Sí. Esto un poco surge también con toda esta modalidad, esta semana que tenemos del encuentro y demás virtual, y el congreso de enseñanza y todo lo que estamos llevando a cabo, y esta necesidad quizás de que no abandonarnos en este espacio único, sino que quizás durante el cuatrimestre volver a encontrarnos desde algún lugar como para ir viendo cómo va yendo la cuestión, ¿no? Porque la ansiedad está puesto en los chicos y chicas y está puesto en nosotros. Entonces, una cuestión de contención no nos vendría mal, quizás. Y esto de la posibilidad de encontrarnos con colegas está buenísimo, la verdad. Me tranquilizó ver que en muchas cosas me identificaba cuando los escuchaba, así que estuvo bueno. No sé si alguno más quiere comentar algo. ¿No? Ay. No, me parece que no. No sé, Dami, si igual ya estamos medio con tiempo jugado, así Con el que... tiempo estamos perfectos. Yo creo que... Y Javi Furman quiere hablar. No, Fabi, gracias, sin querer. Fue una... metí mal el dedo y se habilitó el micrófono sin quererlo. Gracias a ustedes, gracias a todos. Un placer. Un placer total. Ya estamos, Dami, entonces. Bárbaro, les agradezco a todos la buena predisposición, el tiempo. Gracias, Fabi, por hacer el cierre. Y nos vemos en las próximas comisiones. Si quieren participar, quieren ingresar, es gratuito y está libre para el acceso al público. Perfecto, muy bien. Bueno, gracias a todos y a todas. Abrazo desde acá. Chau, chau. Gracias, Dami, gracias. Gracias a vos, Fabi. Nos vemos.